Pánico en la cúpula. La lista de Estados Unidos de los 7 extraditables que aterra al chavismo. Protección o extorsión. La trampa oculta en algunas alcabalas en Venezuela. Fin de la militancia juvenil. Cuando el país te obliga a elegir entre tus ideales y tu vida, les contamos. Tu dosis matutina de noticias y análisis comienza ahora a través de Impacto Venezuela. Hoy es lunes 25 de mayo de 2026. Feliz semana para todos. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, habría entregado una lista de 7 nombres de interés para Washington. Uno de ellos ya fue tachado, Alex Saab, extraditado a Miami bajo custodia de agentes de la DEA y el FBI. Ahora crece la expectativa sobre quiénes serían las otras 6 figuras que están bajo la mira de Estados Unidos. Juliana Palmar nos cuenta más. Entonces todo tiene su final. Empiezan, terminan las cosas. El día que yo me vaya. Todo tiene su final. Para ustedes con mucho cariño. La ex encargada de la misión diplomática de Estados Unidos, Laura Dogu, habría hecho llegar una lista de 7 personas ligadas al gobierno chavista que sería de gran interés para la justicia norteamericana. Al mismo tiempo, agentes de la DEA y del FBI viajaron recientemente a Venezuela en medio de contactos reservados con la administración chavista. La entrega de Alex Saab reactivó las especulaciones sobre nuevas extradiciones y posibles negociaciones en desarrollo. Aunque la lista completa nunca fue publicada, crecen las preguntas sobre quiénes serían los otros nombres que estarían bajo la lupa de Washington. Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos, específicamente la Fiscalía y el Departamento de Justicia, podrían tener interés en alguna de las deportaciones con el fin de que colaboren con el juicio que se le sigue tanto a Maduro como a Cilia Flores por corrupción, narcotráfico, entre otras cosas, ¿no? Quizás de interés podrían ser los sobrinos de Cilia, que sin duda alguna tienen mucha información y pruebas sobre el elemento condenatorio, y también empresarios como por ejemplo el señor Borrín, que también ha estado relacionado con la pareja presidencial del régimen. Alex Saab ya fue entregado por el gobierno chavista y trasladado a Estados Unidos, escoltado por funcionarios de la DEA. Durante años, Washington lo señaló como una pieza clave dentro de la estructura financiera del chavismo. Su esposa, Camila Fabri, y sus hijos habrían sido extraditados de Venezuela rumbo a Italia. Analistas advierten que una eventual cooperación de Saab con la justicia estadounidense podría comprometer a figuras de alto nivel dentro del oficialismo venezolano. Más bien estoy observando que Diosdado se está alineando a los Rodríguez y cumpliendo con las instrucciones que está dando Washington. Creo que en este momento Diosdado no va a ser traicionado, pero no significa que eso más adelante cambie. Solo que en el contexto hoy en día, en el tutelaje que está haciendo los Estados Unidos, se mantiene la hegemonía del régimen bajo el prisma que hemos visto y posiblemente no veamos todavía ese distanciamiento. Mientras el silencio rodea los otros nombres de la lista, en Venezuela comienza a crecer una pregunta que sacuda a la administración chavista. ¿Quién será el próximo en caer? Las recientes fracturas internas, los movimientos dentro de la cúpula oficialista alimentan las versiones sobre nuevas extradiciones hacia Estados Unidos, en una trama que apenas empieza a revelar sus protagonistas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. Cuando el río suena, piedras trae. Y en la cúpula del poder en Venezuela, el silencio actual es ensordecedor. Los rumores sobre una lista de Estados Unidos de extraditables tiene a más de uno mirando sobre el hombro. En los pasillos más influyentes, la desconfianza es total. Pero, ¿quién creen ustedes que será la próxima ficha sacrificada en el chavismo?
Tu opinión cuenta, escribe tu respuesta en los comentarios, te leemos en la emisión estelar. En nuestro país, Venezuela, los puntos de control fueron creados para garantizar seguridad en las carreteras y autopistas, pero denuncias recientes apuntan a que algunos de estos puntos habrían dejado de cumplir su función preventiva para convertirse, según expertos y víctimas, en mecanismos de chantaje y recaudación ilegal. Juan Gutiérrez Gamba con el reporte. Hoy muchos venezolanos describen las alcabalas como una parada obligatoria para colaborar. En distintas regiones del país se repiten testimonios sobre presuntos funcionarios que exigirían pagos para permitir el paso, retienen documentos sin justificación o incluso amenazas con abrir procedimientos penales como mecanismos de presión. Una realidad que vuelve a generar alarma tras la denuncia pública hecha por el abogado penalista Antonio José Vargas Pacheco. He recibido en mi carácter de Contralor Social del Consejo Comunal de Prados del Este múltiples denuncias de focos irregulares en esta vía, donde presuntos funcionarios detienen a los conductores bajo cualquier pretexto absurdo. Por su parte, en declaraciones del gobierno, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que si un policía pedía dinero en la calle, tendría graves consecuencias. Y en otra intervención, rechazó denuncias sobre supuestas alcabalas irregulares. Aseguró que en el país no existen este tipo de estructuras paralelas. Si algún funcionario policial anda en la calle pidiendo plata, se va a meter en tremendo lío. Unidos siguen diciendo que aquí en Venezuela pueden preguntarle a quien quiera que si montan alcabalas los colectivos, aquí no hay colectivos montando alcabalas. Pero más allá de versiones encontradas, especialistas advierten que el problema podría estar afectando derechos fundamentales como la libre circulación y el debido proceso. Hay un problema de fondo señalado por la ONG Acceso a la Justicia, y es que los ministerios de Defensa y también de Interior no están facultados por una ley para crear y regular las alcabalas, lo que significa que la propia normativa que la sustenta presenta vicios de origen desde el punto de vista constitucional. Esto es muy relevante porque el artículo 50 de la Constitución garantiza el libre tránsito y su limitación requeriría una ley formal, no una simple resolución ministerial. El obstáculo más grande que enfrenta cualquier víctima no es saber cuáles son sus derechos, es que ejercerlos no produce resultados. Cuando el sistema de denuncia no funciona, la impunidad garantiza que lo que llaman matraqueo continúe. Los funcionarios no van a ser castigados ni sancionados, no va a haber ningún tipo de investigación y por el contrario, si esa información llega a esos funcionarios, lo que puede haber es una retaliación en contra de las personas. Entonces, no hay confianza en las instituciones para que pueda existir una denuncia y mucho menos hay instituciones sólidas que puedan utilizar esta denuncia para castigar a los responsables. Así que en estos momentos el ciudadano se encuentra completamente indefenso ante el abuso de poder de los funcionarios en alcabalas y puntos de control. Las alcabalas son el punto donde el Estado y el ciudadano se encuentran con más frecuencia en Venezuela. Y ese encuentro, presuntamente, en 1 de cada 4 oportunidades, termina en la violación de al menos un derecho constitucional. Ese es el retrato que el gobierno tiene que transformar. Tarek El Aissami fue una figura importante en la construcción del aparato represivo y corrupto judicial al servicio del chavismo, pero hoy, preso y acusado de haberse robado miles de millones de dólares en silla de ruedas, denuncia haber sufrido torturas y negársele un juicio justo. Quique Frías nos trae los últimos detalles del caso. Tarek El Aissami no llegó al banquillo como un perseguido histórico del chavismo, sino como uno de sus antiguos operadores de poder. Antes de ser ministro de Petróleo y vicepresidente de la República, durante el gobierno de Hugo Chávez ocupó la cartera de Interior y Justicia, desde donde ayudó a construir las columnas judiciales que hoy soportan en la ejecución las prácticas de persecución, represión y torturas que dice ha enfrentado. El Aissami sufre en carne propia del aparato del régimen en Venezuela. Bueno, no solo el Aissami, casi todos los acusados han solicitado la nulidad del proceso por violaciones graves del debido proceso. Esencialmente, ahora es que tienen acceso a abogados de su confianza, eso ciertamente constituye una violación del derecho a la defensa. Incluso el juicio se inició sin haber tenido acceso a las pruebas y a los elementos que operan en su contra. Eso también constituye otra violación del derecho a la defensa, pues la posibilidad de acceder a las pruebas, a los elementos,
poder contradecirlos y presentar pruebas propias también fue violentado. Cabecilla de la trama PDVSA Cripto y con la cual presuntamente robó miles de millones de dólares procedentes de las ventas de petróleo, el Aizami denuncia ser víctima de gravísimas violaciones de derechos humanos, lo mismo que padeció la jueza María Lourdes Afiunes cuando fue detenida en 2010, sumado a torturas físicas, psicológicas y abuso sexual durante 14 meses de reclusión. También el Aizami exige garantías, las mismas que durante su tiempo como vicepresidente entre 2017 y 2018 no tuvieron cientos de jóvenes detenidos por protestar. El gobierno del presidente Chávez ha sido quien ha estado al frente de esta batalla para la transformación de las estructuras policiales del modelo pasado y darle nacimiento a este nuevo modelo policial venezolano. Luego ya de casi 6 semanas de violencia criminal estilo colombiano, focos terroristas, ¿no? ¿Para qué? Para forzar un paro armado. El que fuera zar del petróleo en Venezuela también denuncia estar incomunicado, que no ha podido ver a su esposa e hijos y no sería el primer abuso procesal penal. En Venezuela hay más de 100 presos políticos en paradero desconocido y el caso Víctor Hugo Quero Navas da testimonio de ello. Más de año y medio estuvo su madre, Carmen Teresa Navas, buscando a su hijo en diferentes cárceles del país, hasta que se hizo evidente que había muerto. Y días después de conocer la noticia, ella también falleció. Denuncias varias sobre torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que buscaban la autoincriminación de algunos de los autores, lo cual, bueno, también encontraría estándares internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura y tratamiento de personas detenidas. Así que este ha sido un crisol de violaciones al debido proceso que dejan bastante mal parado la validez jurídica de lo que ahí está ocurriendo. Muchas otras denuncias expuso el Aizami, como falta de garantías y traslado de cárcel sin notificación previa a su defensa legal. El monstruo judicial y penitenciario que durante años devoró enemigos, ahora también puede devorar a sus propios ejecutores. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. La crisis venezolana no solo ha expulsado a millones de personas del país, sino que también está alejando a los jóvenes de la política. Entre la necesidad de sobrevivir, la precariedad laboral y el desencanto tras años de conflicto, hoy crece una generación que prioriza reconstruir su vida fuera de Venezuela. El informe con María José Prado. La juventud migrante venezolana enfrenta una realidad marcada por la incertidumbre. Muchos dejaron atrás estudios, familia y proyectos de vida para buscar estabilidad en otros países, mientras el interés por la política quedó relegado a un segundo plano. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Juventud de la Universidad Católica Andrés Bello, y como ya advertía una encuesta de Equilibrium Sendé, realizada en 2022, que más de la mitad de los jóvenes venezolanos no se identifica con ningún partido político y que existe una profunda desconfianza hacia las instituciones. Un desencanto que no nació con la migración, pero que se profundizó tras años de crisis, protestas, represión y expectativas incumplidas. Hoy, para muchos jóvenes migrantes, la prioridad ya no es militar políticamente, sino conseguir empleo, regularizar documentos y sostenerse económicamente lejos de casa. Bueno, yo creería que a grosso modo podemos ver que hay dos tipos de jóvenes que toman una postura cuando migran con respecto al tema de la política venezolana. Es los que siguen vinculados y los que están desvinculados. Los que están desvinculados, que básicamente es como cuando se atrofia un músculo, me explico, porque el ejercicio político, pues de la ciudadanía, la participación en lo público, en poder literalmente sentir que uno tiene forma de incidir en las decisiones públicas que se toman, es un músculo, es como cualquier cosa. La desconexión política también está ligada al agotamiento emocional. Muchos jóvenes crecieron viendo conflictos políticos permanentes y salieron del país con la sensación de que sus esfuerzos no generaron cambios reales. A eso se suma la precariedad que enfrentan en países receptores, donde gran parte termina en trabajos informales con bajos salarios y pocas garantías laborales. En medio de esa dinámica, la participación política suele quedar desplazada por la necesidad de sobrevivir. Incluso investigaciones recientes muestran que los jóvenes participan menos en organizaciones civiles y actividades comunitarias, limitándose muchas veces a consumir contenido en redes sociales más que involucrarse activamente. Quienes han decidido, digamos, como que seguir fortaleciendo ese músculo político, lo van a
tener fortalecido aquí o en la China, pero los otros literalmente sí tienen que pasar como por una suerte de proceso de rehabilitación. O sea, es lo mismo como cuando tú pierdes una capacidad de caminar o algo así. Y bueno, creo que en parte muchos jóvenes se desvinculan de la política venezolana cuando migran, sobre todo puede ser por algún tema postraumático, como mecanismo de defensa, porque realmente tratan de asegurar su salud mental o algo así. Sin embargo, especialistas advierten que el desapego hacia los partidos no necesariamente significa indiferencia total frente al país. Muchos jóvenes migrantes mantienen vínculos con Venezuela desde iniciativas sociales, proyectos culturales, voluntariados o espacios comunitarios. Además, organizaciones religiosas y educativas como la obra salesiana inspirada en San Juan Bosco continúan promoviendo el acompañamiento y la escucha como herramientas para evitar que la desesperanza termine desconectando por completo a la juventud de su entorno social. Y bueno, los riesgos de todo esto, en última instancia, siempre que nos desvinculemos de nuestro ejercicio político, hay más riesgos siempre de totalitarismo. O sea, en obras como, por ejemplo, Orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, pues se explica perfectamente cómo de alguna manera cuando las personas tienen una forma de participación que es nula o desvirtuada, digamos que ahí se empieza a sembrar la semilla de que nuevamente un totalitarismo o una dictadura puede echar raíz. Mientras millones de venezolanos siguen fuera del país, el reto no solo pasa por recuperar económicamente a la nación, sino también por reconectar con una generación marcada por la migración, el miedo y la frustración política. Una juventud que, más que indiferente, parece agotada de promesas y enfocada en algo mucho más urgente: sobrevivir y reconstruir estabilidad, incluso lejos de Venezuela. Esto es Impacto en 60 segundos, el espacio donde te contamos las noticias más relevantes del momento de manera rápida, clara y directa. En tan solo un minuto te ponemos al día. Pasajes en dólares, el drástico vuelco en el transporte público. La incertidumbre sobre el precio del pasaje tiene fecha de vencimiento. A partir de este 1 de junio, el transporte público en Venezuela entra en un nuevo esquema de indexación automática. Tras intensas negociaciones en el órgano superior de transporte, se ha fijado una tarifa base de 0,25 centavos de dólar, unos 140 bolívares al cambio oficial, que será recalculada cada 30 días, según la tasa del Banco Central de Venezuela. El acuerdo sellado en Miraflores entre el gremio de transportistas, José Luis Trocel y la gestión de Delcy Rodríguez, busca enfrentar una inflación superior al 611%, mientras los choferes siguen exigiendo suministro libre de combustible y la devolución de unidades retenidas. El sorpresivo pacto de un banco venezolano con uno de Estados Unidos. El Banco de Venezuela sacudió el tablero económico al sellar una alianza estratégica con la entidad estadounidense Erebor Bank. El acuerdo busca reactivar la corresponsalía internacional de la principal institución financiera del Estado, lo que facilitará la liquidación de transacciones en divisas y operaciones en el extranjero, bajo esquemas autorizados, abriendo una ventana clave para el comercio exterior del país este 2026. Algunos ven a Venezuela como un país en colapso, pero la realidad es mucho más compleja. Es un laboratorio de prácticas autoritarias que han logrado sobrevivir a pesar de todo pronóstico. Comparto con ustedes un extracto de mi programa dominical Cara a Cara titulado Venezuela el Experimento. El contenido completo está disponible en el canal de YouTube. Venezuela se convirtió en una especie de teatro de operaciones para lo que conocemos como, mal dicho, Donroe Doctrine, es decir, la doctrina Donroe, que es básicamente que Estados Unidos, obviamente bajo el liderazgo de Trump, quiere que América Latina, pues obviamente sea un patio trasero en el cual ni la influencia china ni la influencia rusa estén presentes y no tengan agentes. Es decir, Maduro era un agente literalmente de los rusos y de los chinos porque protegía sus intereses y a cambio pues mantenía su sobrevivencia política. Estados Unidos con la operación del 3 de enero dijo, no, basta. Aquí colocamos al que queremos y es un agente nuestro porque pues obviamente va a hacer lo que vamos a hacer y ese en este caso que se quiere es Delcy Rodríguez, hasta que obviamente Delcy Rodríguez decía que eso no le conviene y pues eso va a generar problemas.
es que Estados Unidos sabe que ya puede al final de cuentas limitar la capacidad de represión del régimen porque sabe que eso es una línea roja. Y obviamente la línea roja es, si yo reprimo, Delcy Rodríguez reprime, sabe que Delcy Rodríguez tiene que rendirle cuentas a Trump y puede ser la siguiente en salir. Y así sucesivamente con otros jerarcas del régimen. Entonces, creo yo que la sociedad sí le está entendiendo que es el momento para generar más presión y sobre todo pensando en lo siguiente, no solamente es presión contra el régimen que se debilita porque está tutelado, sino también es una forma de decirle a Estados Unidos, oiga, esto está avanzando, en algún momento usted tiene que darnos la razón. Es decir, tiene que darnos el espacio y presionar a ese régimen que tiene tutelado para que abra las. Para eso, obviamente, hay que pensar que, ¿por qué no hay elecciones en este momento? Porque primero, todavía no se ha ordenado toda la casa. Segundo, todavía no hay resultados económicos que mostrar. Y tercero, que creo yo que es una de las grandes hipótesis de esto es, pues María Corina Machado, González, no están en el país. Esto ha sido todo por hoy en nuestro noticiero matutino. Esperamos que las informaciones compartidas les sean de gran utilidad. Recuerden mantenerse actualizados a través de nuestras plataformas digitales www.impactosvenezuela.com, @impactosve y en nuestras próximas emisiones. Soy Mildred Manrique, que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con el favor de Dios.